Dana salió de casa apresurada y subió rápidamente al Corsa Classic que la esperaba estacionado en la banquina. Normalmente no utilizaba Uber, ya que le era difícil dar una oportunidad a lo nuevo. Sin embargo, este parecía ser un día muy activo para los taxistas, ya que a pesar de sus múltiples intentos, nadie atendía sus llamadas telefónicas. Iba tarde a una importante cena de negocios, razón por la cual iba sumida en su teléfono celular, atendiendo llamadas y mensajes, y apenas sí dirigió un gesto a modo de saludo al conductor, quien, ya sabiendo de antemano el destino del viaje, optó por no interrumpirla y simplemente realizar su trabajo en silencio. Aspiraba a un ascenso desde hace años, y esta cena era su oportunidad de obtenerlo finalmente. Debía organizar un agasajo para varios inversionistas muy importantes, y su jefe le había advertido en numerosas oportunidades que su futuro en la empresa dependía del éxito o fracaso de esta noche. Pero ella sabía que no solo estaba en juego su vida laboral, sino también la personal. Luchaba hace años con un trastorno paranoide de personalidad, y este trabajo había causado un impacto positivo en su salud mental, que ningún medicamento había logrado, por lo cual la sola idea de perderlo le causaba pánico y temor a una posible recaída. Iba tan concentrada en ultimar cada detalle por teléfono que apenas había puesto atención al trayecto, hasta que su teléfono comenzó a quedarse sin batería. Levantó la vista para pedir un cargador al conductor, y fue entonces que se percató de que no reconocía el camino por el que circulaban. Era una zona más bien rural, que contrastaba mucho con el bullicio de ciudad que debía haber en la zona del elegante salón, por lo que inmediatamente, de la forma más serena que pudo, le hizo saber al conductor que se había equivocado. Este respondió que era el camino más corto y que llegarían en 15 o 20 minutos. Sus alarmas se encendieron de inmediato. Era una mujer adulta y había oído muchas historias de mujeres que son secuestradas por conductores que dicen estar tomando un atajo. Su corazón se aceleró. Quiso gritar y escapar, pero sabía que sería en vano. Casi no había gente en la calle ni casas donde pedir ayuda, y esto si es que primero lograba huir del vehículo. Debía ser astuta y actuar con cautela. Hacerle creer a ese sujeto que él tenía el control. Miró su celular y casi suelta una maldición al notar que ya se había apagado. Observó todo a su alrededor pensando alguna estrategia mientras intentaba apaciguar el temblor de sus manos. Buscó en su cartera un frasco de pastillas calmantes y tomó 2 rápidamente. Cerró los ojos, obligándose a calmar el pánico que sentía. Sabía que debía pensar con la cabeza fría, de lo contrario no actuaría con prudencia. Estaba en juego su vida, debía ser inteligente. Entonces notó luces a lo lejos. Gracias a Dios, era una estación de servicio, podría ser su única oportunidad. Disculpe, ¿podría detenerse allí un momento? Necesito usar el baño, dijo intentando disimular el temblor de su voz. Él accedió, pero al pasar frente a aquel lugar notaron que se encontraba cerrado. Avanzaron pocos minutos más en silencio, mientras luchaba en vano por encender nuevamente su teléfono. Prendió durante unos segundos, suficiente para que viera aquel mensaje que le heló la sangre. Buenas noches, estoy afuera de su casa. ¿Vendrá o quiere cancelar el viaje? Y luego se volvió a apagar. Ya no había dudas. No había forma de intentar ser optimista. Este no era el coche que debía llevarla. Se odió por ser tan ilusa. Ni siquiera había corroborado el número de patente antes de subir. Era ahora o nunca. Debía actuar, engañarlo. Hacía años que no coqueteaba con nadie, pero era lo único que se le ocurría. Fingiría estar interesada en él para que baje la guardia, y entonces escaparía. Comenzó preguntando su nombre, edad y si estaba en pareja. Luego fue subiendo halagando su físico. Él pareció caer, ya que le respondía de forma abierta y simpática. Dana no era muy buena seduciendo, pero suponía que así era como funcionaba. Realmente
no tuvo que esforzarse mucho, ya que en poco tiempo él parecía llevar la delantera en insinuaciones y elogios. Lo tenía justo donde quería, creyendo que ella no era más que una mujer fácil e ingenua que se sentía atraída por él y que no tenía sospechas de lo que en verdad ocurría. Él, por su parte, no tardó en sugerirle que se orillen para tener algo de intimidad. Después de todo, estaban en medio de un campo. Dana sintió náuseas, pero siguió jugando su papel. Accedió, pero primero le pidió un cargador para su teléfono. Así aviso que llegaré tarde, remató con una sonrisa sugestiva y guiñándole un ojo. Él, ansioso, no tuvo objeción y detuvo el vehículo para buscar su viejo cargador que siempre llevaba en la guantera. Inmediatamente, en una descarga de adrenalina, Dana no dudó y se abalanzó sobre él. Tomó el cinturón de seguridad que cruzaba por el pecho del perverso hombre y comenzó a estrangularlo con todas sus fuerzas. Él luchó, pero el temor, la ira y deseo de salvar su vida que sentía la joven fue más fuerte, y fue así que entre gritos y forcejeo, él cayó inconsciente. Dana se tomó apenas unos segundos para recuperar el aliento e intentar tranquilizarse un poco. ¿Estará muerto? ¿Debería huir o llamar a la policía? Pero, ¿y si no estaba muerto y la atacaba antes de que llegase una patrulla? Decidió no esperar más. Quitó el seguro de las puertas y comenzó a correr tan rápido como le era posible. Su mente se atiborraba de pensamientos. No sabía hacia dónde se dirigía, solo corría y corría hasta quedar sin aliento. Se preguntaba si su jefe comprendería la situación que lo obligó a fallarle. Se lamentó por su antes perfecta apariencia que se había estropeado por completo. Recordó a su madre esquizofrénica golpeando a su hermana Lucy hasta quitarle la vida cuando apenas eran unas niñas pequeñas. ¿Acaso se había convertido en una asesina como ella? Aceleró el paso al pensar en eso. ¿Qué habría sido de su madre? Jamás volvió a saber de ella desde aquel trágico día. Apenas volvió en sí al percatarse que sus pies la habían conducido hasta el aeropuerto. Perfecto, pensó. Allí podría pedir ayuda. Ingresó rápidamente y barrió el lugar con la mirada en busca de un guardia de seguridad, pero no encontró. Había mucho movimiento. Todos se veían ocupados y apresurados. Nadie le prestaba atención. Dudó un momento hasta que su vista se posó en una sección con varios cargadores para uso público. Muchos ya estaban ocupados, pero afortunadamente quedaban 2 libres, así que, presurosa, se dirigió hacia allá. Conectó su teléfono y lo encendió inmediatamente. Jamás había notado cuánto tardaba en prender. Impaciente, miraba a su alrededor con una sensación de paranoia creciendo en su interior. Sentía que todos la miraban y juzgaban, que su captor la encontraría y probablemente cada persona allí estaría confabulada con él. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, temía no poder confiar en nadie. Finalmente, la vibración de su celular la sacó de sus pensamientos. Cientos de llamadas perdidas de sus compañeros preocupados y su jefe furioso, y un mensaje. No te molestes en regresar mañana. Sintió su mundo caer a pedazos. Ese trabajo era todo lo que tenía, pero apenas tuvo tiempo de lamentarse, ya que otro mensaje captó su atención. Disculpe, tomé otro viaje porque la vieron marcharse en otro auto. Casi no había acabado de leer cuando oyó a alguien llamarla a su espalda. Volteó y vio a Melanie, su vecina, de pie con una valija de viaje. Esta se acercó a ella amigablemente y dijo entre risas: «¡Qué locura encontrarte aquí! Vi que subiste al vehículo que me esperaba. Afortunadamente pude tomar otro a tiempo. De haber sabido que también venías al aeropuerto, habríamos compartido un coche». Dana palideció. ¿A qué se refería? Melanie se despidió y comenzó a caminar alejándose de ella. Entonces lo comprendió. Había asesinado a un hombre inocente, el cual la había confundido con su vecina, a quien sí debía llevar por ese camino hasta el aeropuerto. Había perdido su trabajo y arruinado su vida. ¿Había sido su trastorno lo que la hizo ver peligro donde no había? Pero de ser así, ¿cómo convencería a las autoridades de ello? Seguramente la internarían en un hospital psiquiátrico. No podría soportarlo. Estaba condenada. Entró en pánico, hasta que una voz en su cabeza le susurró: «¡Huye!».
Recuperó la compostura y se dirigió hacia las taquillas. Buenas noches. ¿Hacia dónde se dirige el próximo vuelo?